Bonsai significa árbol cultivado en bandeja. ¿Será ese el secreto de estos pequeños árboles? ¿O es que son de una clase especial, como la de los perros chihuahuas, que no crecen nunca? ¿Y tú, sabes por qué son tan pequeños los bonsáis? Que hay unas personas que deciden hacerles pequeños cortes y son injertos. Supongo que al cortarle la raíz lo que estás impidiendo es que crezca en general la planta. Necesitan unas condiciones de luz, de agua, creo, ¿verdad? Pero no sé cómo hacer para evitar que crezcan. Igual alguno sí que está modificado de alguna manera para que no crezcan. Quizá la semilla originalmente sea normal, pero probablemente ha sido manipulada. Si llevan tanto trabajo, no le auguro buen futuro a un bonsái en mi casa. Los bonsáis son árboles normales, pero es el arte que tenéis de cultivarlo lo que hace que no crezcan, ¿no? Sí, correcto. Este, por ejemplo, es en realidad un olmo, Luis. Es un olmo. ¿Lo Es un olmo rescataste? cogido de la naturaleza, de un plantón, y lleva conmigo pues, de 20 a 25 años cultivado como bonsái, Claro, aplicándole las técnicas de la especie, porque cada especie tiene técnicas diferentes. porque hay olmos que pueden llegar a medir 15 o 20 metros. Esta podría haber sido la historia de este. En estado libre, sí. Pero tú, ¿qué es lo que hiciste para que no creciera? No en sí para que sea pequeñito, sino porque crecer crece, pero... Sí, el bonsái tiene que crecer porque si no muere. Lo que hacemos es que se hacen tratamientos en raíces, ¿vale? A cortar las raíces y las podas de las ramas que van creciendo. Y con eso mantenemos el árbol en un equilibrio entre lo que tiene abajo con las raíces, o sea, con las ramas de arriba. ¿Y un bonsái también puede dar frutos? Sí, de hecho tenemos especies y variedades como las higueras, los manzanos, tenemos también moreras que tienen frutos en proporción. Son chiquititos, Son iguales, pero en pequeñitos. pero en pequeñitos. Exacto. Maduran y todo, se saturan y los manzanos se ponen la manzana roja y todo. Y además son muy prolíficos en dar mucha cantidad. Y tú has dicho que este olmo tiene como unos 20-25 años, vamos, que ha estado Sí, de 20 a 25 años cultivado como bonsái. casi la mitad de tu vida contigo. ¿Cuál es el bonsái más antiguo? ¿Cuántos años pueden llegar a vivir los bonsáis? El que está datado, que está en el Museo de Crespi en Italia, es un ficus que creen que tiene sobre los 1000 años de vida. 1000 años. 1000 años de vida. O sea, que eso es de cultivadora a cultivadora y lo Sí, pasando. van pasando de generación. Esto, hombre, aquí en España todavía no, pero en Japón los bonsáis, las colecciones de bonsáis pasan de padres a hijos y así sucesivamente. Hay árboles que viven con ellos, bueno, 300, 400 años. Y ese aspecto más científico, entre comillas, de conseguir que no crezcan es porque al cortar y detener el crecimiento de las raíces y podar las ramas, ¿cortáis algún tipo de células o...? No, cortamos el bonsái cuando está dentro del tiesto, nosotros cada 2 años hacemos el trasplante del árbol, porque las raíces empiezan a crecer. Como hemos dicho, que el árbol no es que no crezca, sino que crece, tiene que crecer porque si no muere. Pero menos. Las raíces crecen y empiezan a dar vueltas en el tiesto alrededor, ¿vale? Por eso más de 2 años no se pueden tener. Los sacamos de ahí, se deshilachan todas las raíces, se dejan colgar y esas raíces se cortan. Siempre se hace eso cuando el árbol no sufre. Entonces conseguimos controlar el crecimiento de las raíces y luego en la masa verde lo controlamos mediante poda, ¿vale? También en el momento que se puede hacer, para que a ellos no les moleste. Claro. Entonces, Le da alguien que salud. tenga un bonsái, ¿cuál es tu recomendación? La recomendación, pues lo básico es tener un sitio con sol, lo primero. Al no tener experiencia, es bueno buscar especies que sean autóctonas, o sea, árboles que sean resistentes, porque vas a recibir mucha información, el que no sabe va a recibir mucha información y luego aplicar toda esa información de golpe va a ser difícil y va a cometer errores. Para que esos árboles aguanten y no mueran, tienen que ser especies fuertes. Olivos, olmos, higueras y sobre todo que sean de aquí del país. No vayamos a buscar especies que son de fuera, que son sensibles a temperaturas, a fríos en invierno y demás, que siempre tienen más riesgo de que se mueran. Y lo primero que hay que aprender es a regar. Los riegos son muy importantes y hay que ser un poco... Con los bonsáis hay que ser muy metódico. El bonsái exige tener autodisciplina. O sea, no sirve eso de que me voy por la noche por ahí de juerga y tengo que regar, pero como llego tarde, mañana regaré. Eso al árbol le perjudica y te puede estar matando raíces por no tener agua suficiente. Yo daba por sentado de que eran plantas pequeñas, que no crecían más. Sí, era más o menos lo que tenía entendido, que era, pues eso, era la destreza de la persona que le gusta ese tipo de jardinería la que hace que no puedan crecer.